filosofía, lo mismo, ojo con Maquiavelo es un autor ultrademonizado. De hecho, cuando hay un acto malo, se dice que es un acto Maquiavelo. Ya eso mismo tiene. Yo insisto, una filosofía de la emancipación es una filosofía de la sospecha permanente. Sospechemos permanentemente. Cuando algo le dan, con todo es porque, y más de determinados lugares, es porque algo bueno debe tener. Y con Maquiavelo es otro ejemplo, ¿no? Maquiavelo es uno de los grandes pensadores políticos modernos sobre la política como acción, ¿no? Y su Príncipe es un texto revelador de cómo funcionaba el poder y que se presta a dobles o triples lecturas. Lo escribió para que los príncipes sepan gobernar, o lo escribió para que también el pueblo sepa cómo funciona el poder, y en consecuencia, en un acto de socialización, de democratización del ejercicio del poder y la política. A mí me gusta pensarlo para este lado, y tiene una potencia enorme. Chomsky no puede ser que también... Chomsky trabaja mucho lo primero, saber y poder, discursos y poder, no Chomsky, ¿no? Yankee. Pero piola, digamos. No por Yankee mal. También hay muchos mitos de la guerra aplicados a la política. ¿Qué libro de Gramsci? Sí, Como Gramsci de la guerra, pero aplicado a la política. Y de Clausewitz también aplicado, como sea, Gramsci de la guerra aplicado a la política. Vamos también a charlar en otra de las clases sobre esa relación. El texto de Gramsci es notas sobre Maquiavelo, precisamente. Y yo suelo decir, o me gusta decir, que Gramsci es como el Maquiavelo del siglo XX. Su aporte al pensamiento político tiene esa capacidad, ¿no? De velar, de revelar, de explicar, de poner sobre la mesa la dinámica de los modos en que se configuran los proyectos políticos, los poderes políticos y el concepto de hegemonía, que es fundamental para estudiar. No hay poder, no hay política de poder, política en el gobierno sin hegemonía, porque es la capacidad de eso, de construir una mayoría. Por eso digo, para el lado que nos guste, pero es un concepto central. Si no hay hegemonía, no hay gobierno, no hay proyecto, no hay poder en el buen sentido de la palabra. ¿Vamos? A mí bueno, es otro de los imprescindibles, ¿no? Para una filosofía emancipatoria. Sexto concepto, la revolución, el tema de la revolución. Qué palabrita, ¿no? Ahí que tenemos varios sesentistas, setentistas, que era una palabra ahí que se usaba, ¿no? Que era una de las principales palabras que formaba parte del vocabulario político de la época. La pregunta es ¿qué nos pasó? Que hoy la revolución, así como el concepto de hegemonía, es una mala palabra. Es una palabra silenciada, es una palabra maldita, es una palabra ausente. ¿Quién habla hoy de revolución? Es más, es una palabra que se repone por derecha muchas veces, ¿no? La revolución de la alegría, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, sobre eso vamos a charlar, es fundamental este concepto. Y digo, por más que nos guste o no nos guste, pero digo, o que consideremos que es la palabra pertinente o necesaria para este momento histórico, sobre todo el sentido, el significado que tuvo esa palabra en el lenguaje político de varias décadas atrás, y si yo diría de buena parte de la modernidad, porque cuando se instala en el vocabulario, en el pensamiento, en la acción, la palabra revolución. 1789 con la revolución. Y fue una palabra que movilizó, que dinamizó las energías humanas, las pasiones, ¿no? Las militancias, los compromisos con la vida pública durante fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta, yo diría, mediados de los 70, cuando esa palabra, ¿no? se la vuelve maldita, se la vuelve mala palabra. Pensemos cómo volvemos a la democracia
con esa palabra silenciada, ¿no? Con esa palabra cajoneada, no se podía pronunciar esa palabra y había otras palabras que pasaron a ser las dominantes, las de moda, las buenas palabras, como por ejemplo la de democracia. Pero vamos a la palabra revolución. Después nos metemos de lleno, ¿no? Que estás ansioso y te querés anticipar. O sea, la palabra revolución, tomada por la política, significa muchas cosas a la vez. Exactamente. ¿No? Porque estamos hablando que incorporó la Revolución Francesa, es decir, un concepto de revolución en clave liberal, pero después fue tomando otras connotaciones. ¿No? Era lo mismo. Con Marx, que tomó otra connotación, ya no liberal, sino ¿qué connotación? Proletaria, con otra clase social como sujeto, y en Latinoamérica tomó otra, ¿no? La Revolución Mexicana no es la misma propuesta que lo que planteaba Marx, ni lo que significó la Revolución Rusa. Es muy interesante. Y en los años 50 y 60, cuando se hablaba de revoluciones nacionales, revoluciones anticoloniales, era otra cosa también totalmente distinta, ¿no? Se localizaba en África, en Asia, en América Latina. Ya no era solo la clase obrera, sino era el movimiento campesino, los indígenas, era una cosa más policlasista, ¿no? Y donde estaba jugando ahí de por medio la cuestión colonial. Entonces, digo, fue mutando hasta que desapareció. Bueno, la pregunta, va a ser una pregunta, bueno, ¿por qué hoy esta palabra está ausente? La bibliografía que vamos a ver para ese encuentro es de Nicolás Casullo. ¿Lo conoces? No, este sí es argentino, Nicolás Casullo, en su libro Las Cuestiones, que es de 2007, un capitulito que es precisamente la revolución como pasado, se llama, que se interroga como esto, ¿no? Hoy la revolución es pasado, es lo que dijimos, es siglo XIX, es siglo XX, pero no es presente. Cuando durante más de 2 siglos la revolución no era pasado, era presente y sobre todo ¿qué? El futuro. Bueno, este texto interesantísimo, para mí, de lo más interesante para pensar este concepto, esta palabra, plantea este dilema, ¿no? Cómo pasó de ser presente y futuro a ser hoy pasado. ¿Qué significa eso? Y lo más grave que señala Casullo, lo que más me interesa es que ni siquiera nos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de por qué hoy es pasado ni siquiera forma parte del debate político, del debate filosófico, del pensamiento. Es como una doble ausencia, no está, pero tampoco está en la discusión. Derrota cultural. El libro Las Cuestiones es un librazo que tiene unas 500, 600 páginas, son 7 temas, 7 cuestiones. Me pareció la estructura que estamos proponiendo en el curso, distinto. Alguien quiere usar la palabra revuelta, azonada. Tenemos 7 minutitos porque nos van a venir a presento rapidito y prometo no detenerme en cada uno porque séptimo tema, el antiimperialismo, ¿no? El antiimperialismo, ahí podemos pensar el imperialismo, el concepto de imperialismo, el concepto de imperio, es mejor decir imperio que imperialismo. Bueno, ¿no? Pensar esta palabra en la filosofía política, pero pensar la actualidad, ¿no? Como todas las formas de dominio a nivel mundial, hay una discusión muy interesante en este sentido. El texto propuesto es un clásico, Lenin, ¿no? Lenin, Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Lo tenemos. Lenin, demonizados y los hay. Que es una posible definición de antiimperialismo, lejos de ser la única, ¿no? Es su tesis, el imperialismo como fase superior del capitalismo, es una. Me interesa que cuando lo podamos dar, ahí hagamos un juego de contraposiciones con otras, algunas más nuestras. José Martí cubano fue, yo creo, uno de los primeros antiimperialistas, incluso antes que Lenin. No lo vamos a leer acá, lo hemos leído bastante en otros cursos. Su texto Nuestra América de 1890 ya está hablando de este tema antes que los teóricos del imperialismo, antiimperialistas de Europa lo hagan.
Y en nuestros tiempos hay una idea de que ya hay que dejar de usar la categoría imperialismo y usar imperio, y ahí tenemos la filosofía de Toninelli, italiana, una filosofía enmarcada en lo postestructuralista, más situada en función de lo que ellos consideran que ya la modernidad o el Estado moderno o el Estado-nación no es el mismo contexto en el cual habían surgido estas lecturas, entonces hay que pensar en otros términos el concepto y vale más la idea de imperio que de imperialismo. Ahí, me acuerdo ahí, pero digo, una pregunta es, ¿tiene sentido seguir hablando de esta palabra? En la actualidad existe eso que en algún momento fueron banderas de lucha de otros años, o ya no es una realidad y la realidad es otra. Bueno, es una pregunta que está bueno hacer. Claramente es otra palabra silenciada y maldita. ¿Quién habla de antiimperialismo, de imperialismo? Políticos. ¿Alguno habla de...? ¿No? Así como no, se habla de revolución. ¿Cómo? Se usa globalización. Se usa globalización. ¿No? Bueno, sigo, porque me engancho. Corporaciones. ¿Cómo? El texto de El de Lenin es el imperialismo fase superior del capitalismo. 1916 como el texto clásico sobre la cuestión. ¿El imperialismo, perdón? Fase superior del capitalismo. Que idealiza, ¿no? Desde una mirada del marxismo. Nuestra América, el de Martín. Es un ensayito hermoso, impresionante. Siguiente tema, el colonialismo, ¿no? Ahí nos vamos situando en nuestra parte del mundo, ¿no? Dijimos antiimperialismo, colonialismo, no es lo mismo. ¿Cómo pensar esto, no? ¿Cómo pensar? Hay una producción muy interesante en los últimos 20, 25 años que precisamente surgida en las universidades latinoamericanas, ahí me están mirando, que se preguntan, que diferencian entre la idea de colonialismo y colonialidad. ¿No? O sea, colonialismo es la situación del Estado que ustedes imaginan, es como fuimos nosotros de España, como fue África y Asia, de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, etc. Pero la colonialidad se pregunta, por eso habría que poner colonialismo / colonialidad, por las huellas que deja en una sociedad una experiencia colonial, superada en términos formales, políticos, jurídicos, esa condición colonial, y repara en estas dimensiones más culturales, más ideológicas sobre las que estamos hablando. El texto propuesto es de una pensadora boliviana, que la hemos visto en otros cursos, que es Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora, socióloga. Silvia Rivera Cusicanqui. Sí. Canqui, ¿cómo suena? Súper recomendable, que trabaja de una manera muy interesante la cuestión de la colonialidad, ella es mestiza, ¿no? Y muy desde nuestra América, ¿no? Bueno, temón, no bajarlo. El anteúltimo tema, o sea, el noveno, el populismo. Ahí que estaba la compañera interesada por el populismo, por el peronismo. Cusicanqui, el texto tiene un nombre quechua que es Chizanak Tigua, una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Se lo mando por mail. Si no, voy a estar 15 minutos escribiéndolo. El populismo, anteúltimo tema. Y vamos a ver, como bien ahí spoileó la compañera, Ernesto Mayor, ¿no? Con su razón populista. Libro del 2005, que es un libro, interesantísimo en el sentido del sacudón que generó en el pensamiento político, en las ciencias sociales. Fue como duro de leer, muy teórico, que es, ¿no? Sumamente teórico. Vamos a intentar ahí pasar a limpio
tesis principales, pero sin duda. Pero a ver, yendo al meollo de Laclos, a ver, Laclos propone una teoría universalista sobre el populismo, es como, ¿no?, argentino, y metió a nivel de Occidente de mínima una categoría dentro de la filosofía política, ¿no? Plantó bandera diciendo el populismo es esto con el libro, podemos compartir, podemos no compartir. Yo siempre soy de la idea que todo sistema teórico cerrado, a mí particularmente, yo me convence, tipo respuesta, que siempre hay que dejar una apertura. El de Laclos es un esquemita bien cerrado, no por eso menos interesante, pero plantó bandera en la discusión filosófica contemporánea diciendo, bueno, el populismo es una categoría filosófica y es esto. Y la razón populista. Y lo más interesante, para ver, ¿no?, las cosas para las que damos, pese a que constantemente nos machacan sobre nuestras capacidades y nuestra autoestima, y su fuente de inspiración es un hecho político muy local, que es el peronismo. O sea, él arma una teoría universalista de fuerte impacto, al menos en Occidente, durante buena parte del siglo XXI, inspirado por un fenómeno político local, que es el peronismo. Y le da un estatus teórico, insisto, de carácter universal, intentando pasar el limpio ahí, entre otras cosas, cómo funciona la política, porque en definitiva la teoría del populismo es eso. Es una respuesta sobre el funcionamiento de la política, de las lógicas, ese es el término, de los modos en que los reclamos sociales se constituyen en contextos políticos de poder. Último concepto antes de que nos echen, surgió ahí la posmodernidad. La posmodernidad barra la globalización. Lo mismo, terrible actualidad y sobre todo muy a la luz de lo que pasó en estos 2 últimos años, ¿no? ¿En qué momento de la humanidad nos encontramos? Se me ocurre ahora. Pandemia de por medio, guerra en Europa de por medio. Bueno, me parece que es interesante porque nosotros este curso lo arrancamos, como les decía antes, de la pandemia, y ahí planteábamos una serie de lecturas sobre el tiempo histórico, y la verdad que de alguna manera la pandemia nos cambió un poquito de la razón del momento crítico que vivimos como humanidad, ¿no?, y de la necesidad de esto, de forjar un nuevo paradigma, una nueva episteme, una nueva forma de pensamiento que le dé un horizonte de futuro a la condición humana, ¿no? Es algo que nos preguntábamos en el 2018, en el 2019, y que me parece que eso se acentuó y más que nunca tiene vigencia este conjunto de preguntas y de temas que vamos a abordar. Algo no hicimos tiempo, pero podemos hacer una introducción la semana que viene sobre el concepto mismo de filosofía hasta la emancipación, ¿no?, que entendemos por esto antes de arrancar con saber y poder. El autor que vamos a ver en este caso es otro autor más interesante, que es Boaventura de Sousa Santos, que a veces lo conozcan de nombres, es sociólogo portugués, uno de los promotores del famoso Foro de San Pablo, allá por mediados de los 90. Disculpen. Sousa Santos, que ha estado acá en Rosario, ¿no?, que tiene varios textos. Boaventura Sousa Santos, con su libro que se llama Reinventar la democracia, reinventar el Estado, pero puntualmente un apartadito, una selección donde caracteriza este tiempo histórico, ¿no?, que es el tiempo histórico que algunos definen como posmoderno. La idea es poner en discusión si el tiempo que vivimos es posmodernidad, o sea, que implica un corte con la modernidad, o seguimos habitando un tiempo atravesado por algunas marcas de la modernidad y algunas otras marcas nuevas. Bueno, ¿cómo pensar esto, ¿no? Pero que claramente es un tiempo distinto al de hace 40 años atrás. Yo sitúo esa inflexión en la historia contemporánea, mediados de los 70, ¿no? ¿Qué pasó en mediados de los 70? Bueno, algo dijimos en la idea del neoliberalismo. Claramente ahí se empiezan a redefinir muchas cosas, ¿no? A nivel sudamericano, latinoamericano, pero a nivel mundial, ¿no?
esa secuencia de golpes de Estado, la llegada de Reagan a los Estados Unidos al gobierno, de Thatcher a Inglaterra, de Helmut Kohl a la Cancillería alemana, ¿no? Marcó sin duda una redefinición estructural de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, cuyo resultado, como bien se dijo ahí, lo seguimos padeciendo, ¿no? Bueno, la idea es pensar el momento histórico y ahí meter varias cuestiones. Se habló de lo medioambiental, me parece sumamente de actualidad la cuestión de las tecnologías de la comunicación, bueno, poder pensar todas estas realidades que nos atraviesan en el presente, ¿no? y que hacen al estado de la condición humana hoy. ¿Puede ser un momento de intención la salida del patrón a dólares en el Sin duda, forma parte, ¿no? Es una de las causas de la redefinición del tipo de capitalismo, ¿no? Que es el pasaje del capitalismo de bienestar, del famoso estado de bienestar, al capitalismo neoliberal. Para mí estamos alumbrando un mundo multipolar. Creo que es el tema para charlar, paciencia, porque es la última clase. Pero bueno, estamos pantallazo de lo que va a ser el curso, pantallazo de la bibliografía, más o menos la dinámica de las clases, algunos criterios de trabajo. Obviamente, insisto, sugerencia y reajuste sobre la marcha, lo vamos conversando, con confianza, todo bien, le vamos buscando la vuelta para sobre todo también tener un ámbito de encuentro, de conversación, de charla y por supuesto para pasarla bien también. Gracias a todos por estar, nos vemos en